Bendiciones a cada uno de ustedes que está viendo este video, y hoy la lección va a ser un poco diferente porque usualmente lo que hago es que me enfoco en solamente un pasaje para estudiarlo en detalle, pero hoy vamos a leer varios pasajes de la Biblia y estos pasajes van a ser un poco difíciles de leer y son muy fuertes, y ustedes van a saber por qué cuando los leamos. Pero bueno, el punto de esta lección es que Dios no pide perdón. Dios no pide perdón. Él dice lo que dice en su palabra, incluyendo los pasajes fuertes que preferimos saltarnos. Y también muchas veces en estos pasajes fuertes, Él no nos ofrece una explicación profunda de por qué Él hizo tales cosas. Pero Él sigue haciendo lo que le parezca mejor porque Él es Dios. Y antes de continuar tenemos que entender dos cosas muy importantes a cuanto a Dios. Y la primera cosa es que Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que quiera. Él no está limitado por nada. Él tiene todo el poder. Su poder es infinito, ¿ok? Así que Dios es todopoderoso. Pero la segunda cosa que tenemos que entender en cuanto a Dios es que Él es santo. Completamente 100% bueno. Dios es completamente bueno y Él hace todo con rectitud. Así que podemos confiar en su poder infinito porque Él lo usa solamente para el bien y no para el mal. Podemos confiar en Dios porque Él es todopoderoso y Él es bueno 100%. Pero cuando muchas personas oyen esta verdad, se ofenden. Y muchas personas, muchas personas tratan de cambiar la verdad porque no pueden soportar la verdad de Dios. La odian y se ofenden de las palabras de la Biblia y por eso no la creen. Pero Dios no les pide perdón. Ellos son los que deben arrepentirse de su maldad. Dios no tiene que cambiar porque Él es perfecto, pero ellos tienen que confiar y poner su confianza en Dios, porque Él es la autoridad suprema del universo. Así que la primera historia que vamos a estudiar es la historia de Noé. Y esta historia es un poco larga. En las escrituras cubre como cinco capítulos, algo así. Así que no vamos a leer esa historia, pero vamos a repasar sobre ella un poco. Bueno, Noé era un hombre justo en los ojos de Dios, pero el resto del mundo en el día de Noé era muy malvado. El resto de la humanidad era tan malvado que Dios destruyó al mundo entero con un diluvio, aparte de Noé y su familia. Así que cuando Dios destruyó a todo el mundo por su maldad, eso incluía a bebés, a niños, a jóvenes, a adultos y a viejos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios todo eso? Porque Él veía el pecado de la humanidad. Él veía que cada corazón humano estaba lleno de pecado y maldad y avaricia y lujuria y todas esas malas cosas. Así que Él destruyó al mundo entero. Y yo quiero ser claro en algo. Yo quiero añadir algo. La Biblia es clara que Dios no condena a bebés y a niños al infierno. Claro que no. La Biblia es clara en eso, porque los bebés y los niños, aunque sí nacen en pecado, ellos no tienen la capacidad mental o moral de rebelarse intencionalmente contra Dios. No tienen la capacidad de hacer muchas malas cosas en contra de Dios a propósito. Así que Dios les tiene misericordia, les cuenta inocentes en su vista y los salva por medio del Señor Jesucristo. Así que quiero ser claro en eso. Pero es verdad también que Dios puede quitarle la vida a alguien cuando Él quiera porque Él es Dios. Él es el autor de la vida. Él da vida y Él quita la vida. Pero sí, Dios destruyó al mundo entero aparte de Noé y su familia y no pidió perdón por eso, porque Dios fue justo en sus acciones contra el pecado. Vamos ahora al libro de Éxodo,
capítulo 32, versículos 19 a 29. Éxodo 32, versículos 19 a 29. Y lo que había pasado aquí fue que Moisés estaba en el monte Sinaí y mientras él estaba allá recibiendo los 10 mandamientos y la ley de Dios, muchos israelitas abandonaron a Dios y empezaron a adorar un becerro de oro. Así que cuando Moisés baja del monte, él está muy enojado con los israelitas. Y eso es el contexto de este pasaje. Ok, leamos, empezando en versículo 19. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Así que vemos que Dios y Moisés se enojaron mucho con el pueblo de Israel porque muchos israelitas adoraban el becerro de oro y también actuaban como personas locas. Así que Dios derramó su ira sobre el pueblo de Israel mediante los levitas. Mandó que ellos mataran a las personas que habían adorado al becerro de oro. Aunque fueran sus hermanos o hijos, Dios los mandó que lo hicieran. Y no les pidió perdón después por eso. Dios no pidió perdón por sus acciones, porque Él fue justo y santo en su castigo del pecado entre el pueblo de Israel. Vamos ahora al libro de Job. Al libro de Job, capítulos 38 y 40. Y vamos a empezar por leer en Job 38, versículos 1 a 3, pero tenemos que entender el contexto un poco de este libro. Y lo que había pasado en esta historia fue que Dios y Satanás al principio del libro estaban hablándose. Y básicamente Satanás le dijo al Señor que la única razón por la cual Job adoraba al Señor era porque el Señor le daba buenas cosas a Job. Así que Satanás le acusó al Señor de no ser digno de adoración, aunque malas cosas pasan. Así que Satanás acusó al Señor diciendo que Job solamente te adora porque le das buenas cosas, pero si le quitas esas cosas, entonces Él te maldecirá a tu cara. Así que el Señor permitió que Satanás arruinara la vida de Job para mostrarle a Satanás que Job continuaría adorándolo, aunque él estaba sufriendo mucho. Y eso es lo que pasó. Job nunca le maldijo al Señor, nunca. Él continuó adorando al Señor, pero es verdad también que Job se quejó contra el Señor. Nunca le maldijo, pero sí se quejó contra él. Y Dios permitió que Job se quejara contra él por varios capítulos, pero en capítulo 38 el Señor le responde a Job desde una tormenta. Y esto es lo que él dice. Vamos a leer solamente un poco de la respuesta larga del Señor a Job. Dice: el Señor le respondió a Job desde la tempestad:
le dijo, y esto es capítulo 38, versículos 1 a 3. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Vamos ahora al capítulo 40, versículos 1 a 8. El Señor dijo también a Job, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Así que después de haberse quejado contra el Señor, Job recibe una respuesta de Dios. Y Dios le respondió diciendo básicamente, Job, ¿quién crees que eres? Yo soy el creador de este universo y yo tengo control sobre todo. Yo sé qué estoy haciendo en este mundo. ¿Y tú piensas que sabes qué estoy haciendo en toda esta creación? Básicamente pidiéndole, Job, dime, ¿quién crees que eres? Soy el creador y tú eres la creación. No sabes mucho de lo que estoy haciendo en este mundo, pero yo sé todo. Así que eso fue la respuesta del Señor a Job. Y dense cuenta de que el Señor no le pidió perdón a Job por sus calamidades. No lo hizo, porque Dios tenía un propósito más alto, mucho más alto en el sufrimiento de Job. El Señor mostró que Él mismo era digno de adoración, aun cuando malas cosas pasan. Él tenía un propósito más alto en el sufrimiento de Job. No le pidió perdón y Él restauró a Job. Y sabemos que hoy mismo Job está en el cielo con Dios, regocijándose en la presencia del Señor. Ok, vamos a leer dos pasajes fuertes más, y estos pasajes se encuentran en el Nuevo Testamento. Así que vayan conmigo al libro de Hechos, al libro de Hechos capítulo 5, versículos 1 a 11. Y hay una idea popular en el cristianismo hoy en día, donde muchas personas dicen que Dios no continúa mostrando su ardiente ira contra el pecado. Y muchas personas lo dicen porque Jesús fue castigado por Dios. Y eso es verdad. Dios derramó su ira sobre Jesús, puso nuestros pecados sobre Jesús y lo castigó por nuestros pecados. Y eso significa que cuando estamos en Cristo, en una relación con Él, nuestros pecados quedan perdonados porque Jesús pagó el precio. Así que los cristianos nunca tendrán que experimentar la ira y el castigo de Dios. Eso es verdad. Pero también la disposición de Dios en cuanto al pecado nunca cambia. Así que Dios continúa mostrando su ira contra el pecado de los incrédulos y contra Satanás y su reino de tinieblas. Así que Dios sí continúa mostrando su ardiente ira contra el pecado. Y este pasaje lo comprueba, porque esta historia pasó después de que Jesús vino al mundo y después de que Jesús fue crucificado. Hechos capítulo 5, versículos 1 a 11. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido.
Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Así que esta pareja mintió a los apóstoles y a Dios diciendo que habían vendido un terreno por un precio que no era el precio actual. Mintieron. Así que, ¿qué les pasó después? Dios los mató. Dios los mató. Los usó como un ejemplo de lo que pasaría a cualquiera persona que se atreviera a mentir a Él. Y tal vez a ti te parezca brutal, pero Dios no pide perdón. Él fue justo en sus acciones. Él castigó el pecado con rectitud. Vamos al último pasaje que tenemos, el último pasaje fuerte. Este pasaje se encuentra en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 a 16. Y este pasaje se trata de cuando Cristo venga de nuevo. Dice: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos y amigos, Jesús no es solamente el que bendijo a los niños con gentileza. Y sí lo hizo, claro, mostrando que Él está lleno de compasión, empatía, amor, misericordia, gracia, bondad, todas las buenas cosas. Jesús está lleno de todas las buenas cosas. Y también este pasaje muestra que Él es el Rey, el justo Rey, el Santo Rey que viene a aplastar a los malvados. O sea, presten atención al versículo 15, a la imagen que está usada aquí. Dice: de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Se usa la imagen de Jesús aplastando uvas para describir lo que va a pasarles a los malvados de este mundo cuando Él venga de nuevo. Y Dios no pide perdón por una imagen tan fuerte, porque Jesús es el juez justo del universo. Y Él aplastará a todos los malvados que no se arrepienten de sus pecados. Así que si tú no te has arrepentido de tus pecados, por favor, hazlo hoy, por favor, y vuélvete a Cristo. Y bueno, en conclusión, es verdad que Dios nos ama. Mis hermanos, es tan verdad que Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y lo mejor es glorificarlo y conocerlo y amarlo sobre todo. Así que Dios nos ama, es tan bondadoso con nosotros y sí le podemos preguntar acerca de todas las cosas que nos confunden en la Biblia. Eso es verdad, Él es un Padre amoroso con nosotros. Y también estos pasajes nos confirman que Dios es justo, que Él castiga el pecado y que Él puede quitarle la vida a alguien cuando Él quiera porque Él es el autor de la vida. Y no tenemos que entender todo. No tenemos que entender todas las cosas que hace Dios. Solamente tenemos que confiar en Él porque Él es todopoderoso y Él es bueno y usa su poder solamente
para cumplir el bueno en este mundo. Confiemos en Él, mis hermanos, como Job aprendió a confiar en el Señor. Voy a terminar por leer la respuesta de Job. Cuando el Señor le habló desde la tempestad, Job le respondió al Señor después de haberlo visto y escuchado. Él dice en Job 42, versículos 1 a 6. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que Job aprendió a confiar en Dios. Job aprendió que él no tenía que entender todo lo que hacía Dios en su vida para que él pudiera confiar en el Señor. Él podía confiar en el Señor en todos momentos. Y nosotros podemos confiar en el Señor en todos momentos también. Así que durante estos tiempos locos con el coronavirus y durante buenos tiempos y malos tiempos, mis hermanos, que confiemos en el Señor nuestro Dios. Porque Él es el Rey y Él sabe qué está haciendo. Bendiciones a todos ustedes. Amén.